Bueno, en la tutoría del día de hoy va a ser una tutoría más corta que la anterior, ya que vamos a ver un ejercicio solamente dedicado a inducción y además vamos a ver ejercicios de sumatoria. De inducción, del segundo principio de inducción, es que hay pocos, si es que no hay ejercicios como tipo prueba, porque rara vez se ha preguntado en alguna PEP anterior. De hecho, este no corresponde ni a ninguna PEP ni control anterior. No encontré la verdad. Pero de todas formas lo vamos a revisar. Dice, demuestra usando inducción fuerte que todo entero n mayor que 1 puede ser escrito como un producto de números primos. Entonces, el caso trivial, o sea, el caso base es trivial porque demostrar que, por ejemplo, el 1 es primo, todos lo saben, porque el 1 en sí es primo, entonces cumple para un caso base. Entonces vamos a pasar al tiro al caso inductivo. Entonces vamos a considerar algún entero k más 1 y vamos a asumir por hipótesis inductiva que un entero j perteneciente entre 2 y k, por ejemplo, puede ser escrito como un producto de primo. Entonces todo eso lo vamos a dejar expresado. Entonces, considere un entero k más 1 y se asume por hipótesis que cualquier entero j perteneciente entre 2 y k puede ser escrito como producto de primos. ¿Ya? Entonces, para este caso inicial y para la demostración necesitamos considerar dos casos. Necesitamos considerar el caso en donde k más 1 es primo, que vendría siendo un caso trivial, porque si es primo hasta ahí nomás llega, o sea, no es necesario escribirlo como la multiplicación de dos primos, y el caso en donde k más 1 no es primo. Si k más 1 no es primo, entonces podemos decir que pueden existir dos enteros, j, por ejemplo, y l, que pueden pertenecer entre 2 y k, que sí puedan ser primos, porque por hipótesis nosotros dijimos que j sí va a ser un número, que j por último sí se puede escribir como producto de números primos, y l a su vez también puede ser el mismo caso. Y en el caso de que cualquiera de estos dos no cumpliera con la condición, siempre van a haber otros dos que puedan escribirse como primos, y así sucesivamente. Entonces, la demostración de este problema en realidad es como más de tipo textual que de tipo algebraica. Por lo tanto, uno aquí solamente le queda el caso de que tiene que concluir en palabras. Entonces, nosotros decimos que por hipótesis inductiva, J y L pueden ser escritos
como producto de primos. Entonces, finalmente se concluye, por lo tanto, concluimos que cualquier K más 1 puede ser escrito como producto de primos. ¿Ya? Y así. La verdad es que, insisto, como les dije en un principio, existen pocos ejercicios del segundo principio de inducción y es raro verlos en problemas y en pruebas. La verdad espero que tampoco les aparezcan porque rara vez los profesores le dedican harto tiempo a explicar esas cosas. O no sé cómo haya estado su caso en temas con sus profesores respectivos. ¿Ya? Lo que a mí sí me interesa ver, porque yo siento que es un tema que sí les pueden preguntar en un control, son las sumatorias. Y como, dado que no les van a preguntar sobre los binomios, los productos de binomios y esas cosas, el binomio de Newton creo que se llama, lo más probable es que si les van a preguntar algo relacionado con sucesiones, tiene que ser también relacionado con sumatoria. Y va a ser una pregunta más completa. Entonces, tengo muchos ejercicios de sumatoria y sumatoria básicamente es aplicar propiedades. Entonces, también les recomiendo tener un apunte con todas sus propiedades o todas las propiedades importantes de la sumatoria. ¿Ya? Entonces, encuentra el valor de m que satisface la siguiente sumatoria. Entonces tenemos la suma desde igual 3 hasta 8 de m por i menos 4 igual a 75. Entonces lo primero que vamos a hacer, tenemos igual 3 hasta 8 de mi menos 4. Lo primero y lo más importante es que todas nuestras propiedades o todas las propiedades que conocemos siempre parten desde el 1. Por ende, tenemos que arreglar esta sumatoria para hacerlas partir del 1. Entonces, lo que vamos a hacer es partir la sumatoria en una diferencia de sumatorias, haciendo que cada sumatoria parta de 1. La primera la vamos a hacer partir de 8. Y la segunda, como esta sumatoria parte desde 3, aquí estamos agregando términos. Entonces tenemos que quitarle todos los términos que le estamos agregando a esta sumatoria, que sería hasta 2. ¿Por qué hasta 2? Porque el 3 sí está incluido en la sumatoria. Entonces vamos a quitar todos los términos que están antes del 3, o sea, el 1 y el 2. Y exactamente la misma sumatoria. Y posteriormente aplicamos las propiedades básicas, o sea, distributividad y las sumas básicas que todos conocen. En la primera parte, aquí tenemos que saber identificar cuáles son los términos que dependen de la sumatoria. La suma depende de los términos que conllevan a una i. Por ende, el m yo lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces yo lo saco y dejo a mi suma dependiendo solamente de mi. Ya, sí, ningún problema. Entonces la dejamos dependiendo de i. Y también, por el otro lado, tenemos al 4, la suma de 1 hasta 8 de 4. ¿Ya? Aquí agregamos signo negativo, ponemos paréntesis, y aplicamos la segunda sumatoria, que va a ser lo mismo en este caso. Pero ahora la sumatoria llega hasta 2. De 4. Listo. Entonces, conservamos el m. Y aquí tenemos la primera suma conocida, la suma de los
i primeros términos. La suma de los i primeros términos se conoce como la suma desde del número al cual queremos llegar, 8 por 8 más 1, que en este caso es 9, partido en 2. ¿Ya? Porque sabemos que la suma general se expresa como la suma de 1 hasta n de los i primeros términos es n por n más 1 partido en 2. ¿Ya? Después tenemos la suma de términos constantes de 4. Sumamos 8 veces el 4, entonces es la multiplicación de 8 por 4. Creo que este es como más un dato, no sé si tan de relevancia, ya que por lo general las sumas a ustedes les van a partir de 1, pero si les llegara a aparecer el caso de que tienen una suma que parta de 0, tienen que tener cuidado, porque esta suma agrega un número. Por ejemplo, si estamos sumando términos constantes, desde i igual 0 hasta 8, ahí ya deja de ser 8 por 4. Ahí la suma entonces tiene que ser 4 por 8 más 1. ¿Ok? O sea, en términos generales, esta suma tendría que escribirse como, a ver, de a por un x. Tendría que escribirse como x por n es más a menos 1. Sí, es más a menos 1. Eso en términos generales. Pero lo importante que siempre, o sea, que deben tener en consideración es esta. Porque aquí yo estoy agregando un número, lo hago a partir de 0, entonces voy a volver a sumar extra el número 4 para ese ejemplo. Bien, y aquí lo mismo. Tenemos 2 por 3 partido en 2 y 2 por 4. Luego desarrollamos toda la expresión, simplificamos lo que podamos simplificar y tendríamos que llegar a que es 33m menos 24. Y eso en un principio nos dijeron que era igual a 75. Por lo cual aquí podemos despejar m y vamos a llegar a que la solución es 3. Y con el valor de m igual 3 se satisface la igualdad. Bien. Chiquillos, recuerden que si van teniendo alguna duda o consulta, la pueden ir escribiendo en el chat o me pueden interrumpir simplemente, ¿ya? Sigamos. Aquí les dejo dos formas también, como aparte de las cuales se puede preguntar una sumatoria. A ustedes les pueden dar como una asociación y escribir la sumatoria. Y además les pueden preguntar así como que la resolvieron, o en su defecto, que bueno, les presenten la suma de manera desordenada y ustedes no sepan cómo abordarla. El primer caso, lo primero que hay que hacer aquí es una descomposición de la fracción parcial, porque a nosotros nos interesa sumar términos en particular. Sumar como términos simples. Entonces vamos a descomponer la fracción en fracciones parciales. Entonces, eso es una materia que ustedes ya vieron, pero de todas formas recuerden que pueden aplicar la descomposición siempre en donde suponen que hay un término A que está partido en 1 en I más 2
más un término b que está partido en i más 3. Y eso lo igualan a 2 partido en i más 2, i más 3, y hacen la suma correspondiente, igualan términos semejantes y obtienen los valores de a y de b. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos que sería i más 2 partido en 2. A ver, espérenme un poquito. Sí. O sea, 2 partido en i más 2 y 2 partido en i más 3. Esa sería la descomposición. Y luego vamos a agrupar este término con este término. Entonces vamos a tener la suma desde igual 1 hasta 80 de 2 y menos 3 menos 2 y menos 2. Por otro lado, voy a tener la suma desde igual 1 hasta 80 de 2 y más 2 menos 2 y más 3. ¿Ya? Y esto que está aquí es básicamente sumas telescópicas. Que las sumas telescópicas, la particularidad que tienen es que son dos factores que se restan por lo general, y uno es como el sucesor del otro, por así decirlo. Por ejemplo, este podría decirse que es el término K, y este es el término, o sea, no, este es el término K y este es el K más 1. Porque si yo le sumo 1 aquí, me va a dar el término que tengo acá. Y lo mismo en este caso. Este es el término K y este es el K más 1. Entonces, de esa forma, notamos que es una suma telescópica, y esa es una suma conocida. Por ende, el desarrollo de eso se va a escribir como 2 elevado a 80 menos 2 menos 2 elevado a 1 menos 3. O sea, en el késimo más 1 vamos a reemplazar el último término, y en el K vamos a reemplazar el primer término. Aquí sería N y ahí sería I. Lo mismo con el otro lado. Vamos a tener 2 ay, se me pegó. Espérenme un poquito, chiquillas, que estoy teniendo problemas con el lápiz. Espérenme un poquito, chiquillos.
Ya, chiquillos, me van a tener que esperar un poquitito porque tengo problemas con la carga del lápiz. Ya, chiquillos, perdón. Continuando y retomando desde la última parte, como les había dicho, entonces sería al término késimo al cual les vamos a sumar le vamos a sumar el término de la suma, el término mayor de la suma. Quedé con una duda, ¿Sí? Dime. que ¿por qué al principio es 2 elevado a 80 menos 2 y después 2 elevado a 1 menos 3? Es por, Me perdí ahí. es por la forma que tiene la suma. A ver, espérame, que el lápiz no termina de cargar.